que este tipo de disputas por posiciones de poder no están vinculadas a temas ideológicos, ya es demasiado pedir. No están tampoco a proyectos comunes de gobierno. Pero lo que es insólito es que no estén en base a los resultados mismos electorales. O sea, finalmente te estás juntando para sumar votos. Y que no tomes en cuenta los propios resultados de los votos para saber si tu aliado te aporta o no te aporta. Entonces todo se reduce exclusivamente a la lucha por los espacios que se da por un supuesto, ya se tienen absolutamente ganados, asegurados, y el caso este de que le hayan dado al Verde 2 distritos de los 4 federales para la competencia creo que tiene que ver con esto, de que se considera que están sobrepagados o sobrerepresentados. Yo me voy a atrever, compañeros, a hacer un pronóstico. Yo creo que Morena no va a conseguir la mayoría simple de los diputados del Congreso Federal por sí mismo. Me parece que la única manera de hacerlo va a ser con los aliados y a lo mejor va a ser apretado. Todavía es muy difícil medir, ya no digamos el efecto de la circunstancia que se ha estado viviendo. El presidente está muy bien calificado a pesar de las dificultades. Lo que no se ha podido medir en el ánimo de la gente todavía es el impacto del conflicto interno de Morena, el histórico este que se dio por la dirigencia nacional y el que se puede estar viviendo ahora en cada estado o municipio por las candidaturas, lo cual puede tener un efecto electoral negativo que no están cuidando. Y a mí me parece que esto se va a reflejar en un resultado difícil para propio Morena. En lo federal lograron amarrar un acuerdo. Nada más hay que recordar que van solamente en alianza en 151 distritos de los 300. O sea, ¿no? O sea, la mitad prácticamente, solo la mitad más uno. Me roban coligados, sí, acá. Exactamente. Entonces, incluso la alianza opositora va en más distritos, va en más de 170, cuando se hablaba que inicialmente serían 100. O sea, todo este fenómeno, a la hora de que lo vayamos desmenuzando en el análisis, nos vamos a dar cuenta de que la competencia, la disputa electoral va a estar bastante complicada y que inclusive pudiese haber, hay quien lo niega, pero yo tengo mis dudas, pudiese haber algún tipo de voto diferenciado por parte del elector entre lo que sería su voto federal y lo local, que es lo más sentido, lo más cercano que tiene, y si no le gustan los candidatos, aunque le guste el partido, quién sabe qué suceda ahí, ¿no? Así como sabemos que a nivel federal 448 de los 500 diputados se quieren reelegir, lo cual es todo un fenómeno político, digamos, de reciente factura en México, habría que ver cuántos presidentes municipales en el estado se quieren reelegir, porque eso va a marcar mucho la dinámica política dentro de los partidos, pero también en la misma contienda, sobre todo teniendo una elección tan cercana, tan próxima, una elección de gobernatura un año después. Al año, ¿sí? Un año después. Sobre todo, sí. Es que en ese sentido a mí me entró la duda si las intenciones de reelección definen las posibilidades de los acuerdos en las alianzas o a la inversa. Si efectivamente hay que esperar hasta que se defina la alianza para saber si va a tener chance de intentar reelegirse a alguno de los presidentes. Lo digo por el peso político que finalmente terminan teniendo los presidentes municipales, ¿no? Y lo que ellos pueden aportar a su propia campaña. O sea, y a la campaña de los partidos por los cuales van a ir. El nivel claro. ¿no? El nivel de compromiso que tendrían que estar estableciendo en cuanto a apoyar, por ejemplo, a los candidatos de sus partidos o de sus coaliciones correspondientes que van a las diputaciones federales, debería darse por descontado. En fin, este tipo de detalles son los que todavía es difícil pronosticar en la medida en que están en proceso de definición. Y lo que quiero decir es que a lo mejor, aunque pareciera que no, algún tipo de elección local pudiera impactar en la federal, pues siempre el peso de los candidatos en lo particular van a tener una función central.
La definición de estas coaliciones y la decisión de cómo participen en un municipio u otro va a dar muchas señales políticas. A mí no deja de llamarme la atención que la coalición del PRI, PAN y PRD pudieran no ir juntos en Benito Juárez. Es la joya de la corona que todo mundo disputa, y en el propio Morena hay un conflicto interno por esa candidatura. Entonces, disputársela a Morena, quien vaya a ser la candidata, todo apunta a la reelección, tendría que tener enfrente una propuesta muy sólida y muy acuerpada políticamente. Es donde se pudiera explicar la necesidad de una coalición tan atípica como la del PRI, PAN, PRD, pero es justamente ahí donde no se ponen de acuerdo. Y entonces, pues me llama la atención, porque ir por separado, lo que pueda ofrecer el PAN, lo que pueda ofrecer el PRD, lo que pueda ofrecer el PRI por separado, pues va a dividir el voto opositor al trabuco que es Morena en el municipio. No deja de llamarme la atención que sea un punto de no acuerdo, pues así no le ganan, pero ni de lejos. Yo tampoco lo que entiendo, compañeros, es por qué si se dice que las encuestas están tan claramente cargadas, digamos, o que definen una posible preferencia ciudadana, ¿por qué se ha dejado correr este conflicto? Yo reitero lo que he comentado en otra ocasión, que el conflicto interno, particularmente en Morena por la candidatura de Benito Juárez, le afecta al partido, le afecta al actual gobierno, y debiera haber ya una definición clara en el interior, de tal manera de que no hubiese dudas con quién van a participar. Pero con todo y que se dice que a nivel nacional hay un apoyo para Mara, los partidos aliados la apoyan, ¿por qué no se cierra ese capítulo? Y en todo caso se concentra Morena en la definición más clara de los acuerdos con sus aliados, que ese es un tema que todavía tienen que resolver, y en el resto de los municipios, que es donde va a tener mayores dificultades. Pues ya vimos que en la elección anterior no fue una perita en dulce. Los 11 municipios estuvieron muy complicados para Morena. Bueno, con excepción de Benito Juárez, pues, pero entonces yo no entiendo por qué se está dejando correr esto, y pareciera como que se deja abierta la posibilidad de que la candidatura puede ser prácticamente para cualquiera, para quien decida la dirección nacional desde el punto de vista formal. Un detalle que me parece digno de señalar ahorita con lo que comentabas, Marcelo, con relación al Verde y el Sur. El Verde efectivamente ha tenido un largo proceso de consolidación en el Estado, producto de la atención nacional, del interés que tiene su propio dirigente, pero ha sido como que un avance propio, ha sido con cuadros propios, ha sido incorporando incluso a gente joven, y se ha generado, por decirlo, una especie de clase política en torno al Verde muy surgido de sus filas. El fenómeno que se estaba dando en el sur, en el momento de hacer el acuerdo con el villanuevismo, era una cosa distinta, era incorporar al partido a uno de los viejos bastiones, a una de las franjas de la clase política histórica de Quintana Roo, y parece ser que este asunto fue un factor de conflicto dentro del partido. Se habla muy poco de esto, pero hay que buscar la explicación de cómo fue que prácticamente ponen al partido en manos de los Villanueva y repentinamente esto echa reversa, lo cual seguramente no fue gratis. A diferencia de otros partidos como el PRD y como Morena, el Verde no suele hacer pública sus conflictos internos, pero uno puede leer en estos hechos que este intento de incorporar a un partido que tenía su propia dinámica, digamos, a una parte de la clase política histórica quintanarroense, y no prosperó el fenómeno. Yo ahí tengo la impresión de que una parte del Verde no estuvo de acuerdo con ese movimiento.